A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. El mensaje en este día se titula El hombre interior. Una vez más quiero decirles, hermanos, hermanas, cuando ustedes escuchen a un predicador, siempre tengan cuidado que cualquier cosa que ese predicador afirme o cualquier cosa que ese predicador declare y se base en aquello para dar su mensaje, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. En otras palabras, que lo que se dice esté escrito en la Biblia y que lo que se explique de aquello que se dice de la Biblia tenga una explicación donde uno quede satisfecho. Es decir, que se presenten las escrituras necesarias y pertinentes para que así nosotros podamos decir si la palabra de la doctrina que está enseñando esta persona o la enseñanza que está dando, esa palabra existe en la Biblia. Y sí, hay suficiente escritura para que podamos decir que debemos confiar en esa enseñanza. Yo le estoy hablando hoy de un tema que le he titulado El hombre interior. Una vez más le digo, cuando los que predicamos mencionamos una palabra y la ponemos como una enseñanza de parte de Dios, esa palabra debe aparecer en la Biblia y debe de haber escrituras que respalden esta enseñanza. Así es que le voy a invitar, le dije hace un momento, que buscáramos abrir en nuestras Biblias Efesios capítulo 3, versículos 14 y 16. Recuerde que en estos últimos días yo estoy tocando en ocasiones solo parte de un versículo, y lo hago por la sencilla razón de que estoy utilizando de la Sagrada Escritura solamente aquellas palabras que necesito para el tema que estoy tocando en esa oportunidad. Así es que en estos momentos le invito para que meditemos en unas palabras que encontramos en el versículo 14, donde hablando el apóstol Pablo dice lo siguiente: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que el apóstol Pablo está hablando acerca de orar, de cuando él ora. Hace mención de una oración que él hace. Ahora, quiero que vea usted en la siguiente parte, que es en el versículo 16 al principio. En otras palabras, en el versículo 14 solamente menciono lo que el apóstol Pablo expresa acerca de orar a Dios, o sea que él ora a Dios. Y aquí yo creo que sería bueno que los que predicamos la palabra de Dios, oiga bien, los que predicamos la palabra de Dios, pensáramos también
no solamente en predicarle la palabra de Dios a la gente en una iglesia, sino que los que predicamos la palabra de Dios debemos tener la responsabilidad de orar por todas esas personas sobre las cuales en ocasiones Dios nos pone como responsables. Porque todo aquel hermano que predica la palabra de Dios, en ese día que predica, él es el responsable de todas aquellas almas. De manera que si alguno me está mirando o escuchando en estos momentos y predica la palabra de Dios, no solamente hay que pensar en predicarles la palabra de Dios a los hermanos, a las hermanas, sino ocupar un tiempo especial y gemir y clamar para que Dios bendiga a esas personas. En este caso tenemos el ejemplo. El apóstol Pablo está dando testimonio y dice: yo doblo mis rodillas delante de Dios. Yo oro a Dios. Ahora en el verso 16 al principio debemos darnos cuenta cuál es la razón por la cual el apóstol nos describe aquí que está orando. Dice así al principio del verso 16, recuerde que estamos leyendo en Efesios capítulo 3, versículo 16, la primera parte. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjese bien. Recuerde, estoy tomando solo ciertas porciones de los versículos, exactamente lo que necesito para que usted, hermano o hermana, me pueda entender mejor el mensaje que le comparto. Lo primero que leímos en Efesios capítulo 3, versículo 14, es donde el apóstol Pablo expresa que él ora a Dios, que él tiene una responsabilidad delante de Dios. Y aquí no está hablando que él ora en beneficio de él, sino que aquí nos está declarando que él ora en beneficio de aquellos a quienes les predica. Mire lo que dice el verso 16, la primera parte. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahora la otra parte que sigue en el verso 16. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y si ya lo estamos ajustando, sintetizando, si ya lo ponemos en resumen, podríamos leer estos dos versículos, el versículo 14 y el 16, de esta manera. Oro a Dios para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Una vez más, aquí los que predicamos la palabra de Dios, como le digo, puede ser que hagamos un buen trabajo predicando la palabra de Dios. Pero el Señor me hace sentir en estos momentos que muchos de nosotros no estamos tomando tiempo para que el Señor le revele a aquellos sobre quienes nos pone en ocasiones como responsables estas cosas, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, porque algo estaba buscando ahí el apóstol Pablo.
el apóstol Pablo estaba orando, estaba rogando a Dios, estaba implorando a Dios que aquellos sobre quienes Dios le ponía como responsable fueran fortalecidos con poder del Espíritu Santo allá dentro de ellos. Ojalá que me entienda. El apóstol Pablo sentía una responsabilidad, y era de pedirle a Dios para que aquellos sobre quienes Dios lo ponía como responsable pudieran recibir la fortaleza espiritual. Entonces lo leemos una vez más y nos vamos a concentrar en la última frase. Y dice así, ya leyéndolo como lo completamos todo: doblo mis rodillas, es decir, oro a Dios para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, que sean fortalecidos en el hombre interior. O sea que el Espíritu Santo esté constantemente fortaleciendo el área interna del creyente en Cristo Jesús. Pero hoy titulé este mensaje El hombre interior. Ahora, ¿qué significa el hombre interior? Y aquí quiero comenzar a descubrirle algo, hermano, hermana, porque aquí hay muchos hermanos que se confunden, donde al final del verso 16, en la última frase que le leí, hay muchos hermanos, incluyendo predicadores, que se confunden. Por ejemplo, donde dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. O sea, lo que nos dice esta porción de la Escritura, leyendo Efesios 3:14 y Efesios 3:16, ya todo junto, nos dice el apóstol Pablo que él oraba a Dios para que Dios, por su Espíritu, es decir, el Espíritu Santo que habían recibido los creyentes, fortaleciera el hombre interior de cada uno de aquellos hermanos. Este es el punto que le digo, que muchos hermanos y hermanas se confunden. ¿Dónde, hermano Rodríguez? Donde vemos que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo fortalezca el hombre interior de cada creyente. ¿En dónde es donde se confunden los hermanos, hermano Rodríguez? En que muchas veces pensamos que nosotros estamos recibiendo algo de parte de Dios para irnos formando, para irnos fortaleciendo, porque aquí habla de fortalecer, por eso dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea que cualquiera entiende que Dios, por su Espíritu Santo, a la oración del apóstol Pablo, fortalece a algo que el hombre tiene en sí mismo,
como que lo abastece de poder, como si le estuviera dando crecimiento a aquello en el hombre. Y ahí es donde nosotros de pronto podemos caer en el error. Porque no es asunto de que uno cambie, se haga más bueno, se haga más fuerte. Y aquí quiero regresar un poquito a lo que es la experiencia del nuevo nacimiento. Hay una escritura que es muy conocida de todos nosotros, porque tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y esta es 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces nosotros, los predicadores, al no tener la revelación completa del Espíritu Santo, exhortamos a los creyentes a que actúen, a que obren, a que piensen diferente, diciéndoles que ahora ya son nuevas criaturas, que ahora ya no son pecadores como eran el día de ayer, que no conocían a Cristo, que por lo tanto ahora deben de ser diferentes. Ojalá que me vaya entendiendo. Les cito esta escritura de 2 de Corintios 5:17 porque tiene una relación con Efesios capítulo 3 versículo 16 al final, donde el apóstol Pablo dice que ora a Dios para que Dios, oiga bien, fortalezca el hombre interior de los creyentes. Este es el punto donde yo le invito que no ponga atención y se vaya a estancar y vaya a fallar delante de Dios. ¿Cuál es el punto, hermano Rodríguez, donde usted quiere que no nos entretengamos y que no vayamos a fallarle a Dios? En pensar que el Espíritu Santo que mora en nosotros va a fortalecer una área de nosotros para que nosotros podamos ser mejores y hacer algo más agradable a Dios. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo literalmente está diciendo: me hinco, oro a Dios para que los fortalezca a ustedes en el hombre interior por su espíritu. Y como le digo, nosotros, si no conocemos realmente cómo obra Dios en nosotros, vamos a pensar que el Espíritu Santo que ya está morando en nosotros nos está fortaleciendo a la oración de Pablo. En el hombre interior nos está haciendo fuerte algo dentro de nosotros, para que nosotros, siendo fuertes en esa área, podamos agradar mejor a Dios. Y no es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que a cada día Él está orando para que nosotros podamos descubrir la presencia del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, reconociéndole nosotros que está en nosotros,
y permitiéndole nosotros que actúe, que el Espíritu Santo resplandezca en todo su poder, manifestando a través de nosotros sabiduría, haciendo cosas que agradan a Dios y no haciendo cosas que desagradan a Dios. Pero aquí no es algo que nosotros hacemos porque Dios nos fortalece, sino que más bien lo que está orando el apóstol Pablo es que cada uno de nosotros, oiga bien, reconozca la presencia del Espíritu Santo en nosotros, reconozca la presencia del Cristo glorificado en nosotros, para que le demos lugar tanto al Cristo glorificado como si Cristo volviera a caminar por la tierra a través de nosotros. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, que tengamos mucho cuidado, y como le digo, me estoy adelantando ya al final del mensaje, porque como le digo, podemos caer en el error de pensar que el Espíritu Santo está en nosotros solo para ayudarnos a ser fuertes, para ayudarnos a ser mejores o para ayudarnos a hacer mejor la voluntad de Dios. Oiga bien, es cierto que en ocasiones, literalmente así dice la Biblia, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Pero imagínate, yo, imperfecto, al ser imperfecto quiere decir que todavía no hago plenamente la voluntad de Dios, y al no hacer plenamente la voluntad de Dios, todavía soy pecador. Imagínate que el Espíritu Santo, siendo el mismo Dios, esté en mí para ayudarme a mí, a Rafael Rodríguez, que tiene una naturaleza pecaminosa y que tiene que luchar contra ella, que de pronto esta mente puede tener malos pensamientos. Imagínate a Dios, el mismo Dios, estar en nosotros y terminar siendo nuestro ayudante. Muchas veces leemos en la Biblia donde habla que nosotros hacemos cosas por el Espíritu Santo, y hay veces que la forma como se ha escrito en la Biblia no concuerda con la forma en cómo nosotros nos expresamos. Porque no es que yo voy a hacer las cosas por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace las cosas por mí, a través de mí. Le digo que muchas veces pueden ser palabras correctas, pero nosotros, en el idioma que manejamos, podemos confundirnos ahí. Entonces, volvemos una vez más a este punto, y quiero que se dé cuenta, mi hermano, mi hermana, que la vida cristiana no es nada más que un día creímos en Cristo, levantamos nuestra mano y le dijimos a alguien que queríamos entregar nuestra vida al Señor, e hicimos una oración. Y ya nos estamos congregando en una iglesia, y vamos, cantamos al Señor, escuchamos una predicación, oramos y nos vamos a casa. Eso no es todo, hermano. Eso no es todo, hermana.
En estos días le pido que ponga atención y le voy a estar leyendo la palabra de Dios que todos los predicadores leemos, pero le voy a leer escrituras de las cuales la mayoría de ustedes no han escuchado nada acerca de ellas. Y van a estar descubriendo cosas maravillosas en las escrituras que yo les cite. Bueno, les leo una vez más Efesios capítulo 3, versículo 14 y versículo 16. Ya concentrado como lo vimos hace un rato, para dar paso a otra escritura maravillosa. De manera que le voy a leer estos dos versículos y se lo voy a compactar, se lo voy a poner ya acomodadito, y dice así: Efesios capítulo 3, versículo 14, en pocas palabras, dice el apóstol Pablo: yo oro a Dios. En el verso 16, en la primer parte, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. La siguiente parte, ahí mismo en Efesios 3:16, dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Oiga esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo en esos dos versículos, Efesios 3:14 y Efesios 3:16, yo oro a Dios para que les fortalezca el hombre interior. Fíjese bien. Ahora, este es el punto donde ya nos vamos a ir centrando en el tema. ¿Qué es el hombre interior? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo con estas palabras, el hombre interior? Y yo quiero decirle en estos momentos, tengo la plena seguridad que la gran mayoría de cristianos que me están escuchando, oiga bien, que la gran mayoría de cristianos que me están escuchando y me están mirando en estos momentos, no habían leído esta escritura. Y los que la habían leído no la habían entendido. Por eso, mis hermanos, es tan importante que hagamos el tiempo, que nos entretengamos lo que sea necesario para poder tocar estas escrituras y extraerles la esencia, la sustancia espiritual. Porque estas escrituras no están ahí solamente para rellenar el libro de la Biblia. Cada frase, cada versículo, cada capítulo es un tesoro. Mira lo que dice ahí. Ahora vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Ya nos estamos adentrando en descubrir qué significa el hombre interior. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que el hombre se divide en hombre exterior, lo físico, lo externo, lo humano, y en el hombre interior
el ser espiritual. Pero quiero que ponga mucha atención aquí. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. Recuerde, estamos descubriendo qué es el hombre interior y por qué la preocupación del apóstol Pablo para que los creyentes fueran fortalecidos en el hombre interior. Y una vez más le digo, no se trataba de que el Espíritu Santo nos iba a fortalecer a nosotros, es decir, nosotros individualmente, nosotros completamente separados de Dios, y que el Espíritu Santo viniera a nosotros para fortalecer algo en nosotros para que hiciéramos bien las cosas delante de Dios. No es de esa manera. Ese es algo muy importante. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, resplandeciendo en nosotros. El apóstol Pablo oraba para que Dios nos diera el entendimiento para que pudiéramos reconocer la presencia del Espíritu Santo y dejar al Espíritu Santo que fluyera en toda la plenitud de su gloria, para que a través de nosotros el Espíritu Santo hiciera la voluntad de Dios. Si usted se fija, son dos cosas muy diferentes. Una vez más le digo, y este punto es bien importante, no se trata de que el Espíritu Santo venga a mí, oiga bien, que yo tengo espíritu, alma y cuerpo. No es asunto que venga alguien más a mí, que es el Espíritu Santo, y que venga a ayudarme, que venga a fortalecerme algo en mí para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. No es así. El apóstol Pablo no estaba orando para que viniera el Espíritu Santo y me fortaleciera para que ya de ahí en adelante el Espíritu Santo se quedara en su área y yo pudiera hacer la voluntad de Dios. No. Pablo estaba orando para que Dios nos diera el entendimiento para reconocer la presencia del Espíritu Santo y que le cediéramos la dirección, que le cediéramos nuestra vida, para que nos consagráramos al Espíritu Santo, para que nos rindiéramos al Espíritu Santo, para que al descubrir la presencia del Espíritu Santo, le abriéramos camino al Espíritu Santo y que nos prestáramos nosotros para que el Espíritu Santo usara todo nuestro ser, a manera que lo que fluyera, todo lo que se hiciera agradable a Dios, fuera obra del Espíritu Santo. Yo creo que muchos hermanos van a tardar un poco en entender esto, pero hay muchísimos predicadores engañados y muchos cristianos engañados, pensando que al Espíritu Santo lo tienen como ayudante, y que a Cristo glorificado que mora en ellos lo tienen como ayudante. Cuando yo me convertí a Cristo en el año 1977, se ponían algunos letreros en los vehículos y había carros donde se le ponía un letrero que decía: Cristo es mi copiloto. Y déjeme decirle, aparentemente es un halago a Cristo, es una honra para Cristo,
pero realmente es una ofensa a Cristo. ¿Por qué? Porque en un avión está el piloto y está el copiloto. En un vehículo donde se enseña a manejar a las personas, está el maestro, el que enseña, que es el piloto, y está el aprendiz que anda aprendiendo a manejar, y es el copiloto. Oiga bien, y si nosotros decimos cuando vamos manejando o si vamos en un avión, Cristo es mi copiloto, quiere decir que yo soy el que conoce las cosas a la perfección, yo soy el profesional, yo soy el que sabe hacer las cosas. Y si en algún momento me falla, ahí viene el aprendiz, el que sabe un poco menos, pero es capaz ya de controlar el avión o controlar el vehículo. Entonces, decir Cristo es mi copiloto es un insulto a Cristo. Y decir el Espíritu Santo está en mí para ayudarme a hacer las cosas bien, aparentemente es un cumplido al Espíritu Santo, pero es un insulto al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene a nosotros a ayudarnos. Cuando usted tenga tiempo, lea Hechos capítulo 2, cuando habla de la manifestación del Espíritu Santo. Dice, y todos ellos hablaban en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. En otras palabras, todos los creyentes hablaban lo que el Espíritu Santo les hacía hablar. Era el Espíritu Santo hablando a través de ellos. No vino el Espíritu Santo a ayudarles, vino el Espíritu Santo a tomar el control. Y cuando usted lee la Biblia, al menos de el capítulo 2 de los Hechos hasta el capítulo 10 aproximadamente, usted se va a encontrar de cómo el Espíritu Santo se movía a través de los apóstoles, a través de los primeros discípulos, y era el Espíritu Santo el que iba obrando a través de ellos. No eran ellos los que iban haciendo milagros, y en la Biblia aparecen ocasiones que dice, y los discípulos echaron fuera demonios. No eran los discípulos echando fuera demonios. Era el mismo Cristo que antes había echado fuera demonios. Ahora iba en ellos en espíritu, y ellos solo invocaban el nombre del Señor y entonces los demonios salían. Pero no eran ellos echando fuera demonios, era el Señor, porque solamente en el nombre de Jesús. Vea usted y escuche a cualquier predicador, a ver que eche demonios en su nombre o sin mencionar el nombre de Jesús. A ver que se sanen los enfermos sin mencionar el nombre de Jesús. Lo primero que hacemos los predicadores, que reprendemos al espíritu en el nombre de Jesús, reprendemos la enfermedad en el nombre de Jesús. Entonces no viene Jesús a ayudarnos, viene Jesús a tomar el control de nuestras vidas para que a través de nosotros el Señor Jesús siga obrando en esta tierra. Pero mire lo que dice acá la palabra del Señor. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva a cada día. ¿Se da cuenta? Vamos a verlo de esta manera. Yo me entregué a Cristo en el año 1977. Yo tenía
27 años. Fíjese bien, 27 años. Estoy para cumplir 74 años en unos días más. Si el Señor me permite llegar a cumplir 77 años, serían 50 años sirviéndole al Señor. Tenía 27 años, era un joven. Pasaron ya casi 47 años en este momento. Y míreme, físicamente cambié completamente. Mi cuerpo, que en aquel tiempo, 27 años, era un joven, mi cuerpo se va envejeciendo y se va desgastando. Pero dice la palabra de Dios que a medida que nuestro ser interior, o más bien, que a medida que nuestro ser exterior se vaya desgastando, nuestro ser interior se vaya fortaleciendo. Fíjese lo que dice: no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva a cada día. ¿Qué quiere decir? Que si hemos caminado ya 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años caminando con el Señor, debemos de sentirnos felices, dichosos, porque se nos ha ido desgastando el cuerpo, pero se nos debe haber ido fortaleciendo el ser espiritual. Pero imagínese si nosotros desconocemos lo que es el hombre interior. Una vez más le digo, la gran mayoría de cristianos en estos días solamente piensan que un día le entregaron la vida al Señor y luego están yendo a una iglesia a congregarse, donde cantan, donde escuchan un mensaje de la palabra de Dios, oran y se van a su casa. Y así constantemente. Y le digo, viviendo una vida de esa manera no es más que vivir otra religión. Pero esto que estamos leyendo y entendiendo en estos días es la realidad de la vida espiritual. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque aquí nos dice la palabra de Dios que nos vayamos desgastando, nos vayamos envejeciendo, nos vayamos debilitando físicamente, pero que estemos conscientes que en lo espiritual nos estamos fortaleciendo más y más a cada día. Yo le puedo decir algo con toda libertad. Usted va a escuchar en estos canales en Estados Unidos donde me está mirando, va a escuchar predicaciones de hace 40 años o más de 40 años, con mucha fuerza, con mucho ánimo. Sin embargo, usted se va a dar cuenta hoy que le estoy mostrando cosas que en aquel tiempo no se las mostraba. Y eso prueba de que nos hemos ido fortaleciendo en el hombre interior, de que hemos ido conociendo que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Cristo glorificado está en nosotros y que hay que dejarlo fluir con cosas
que en otro tiempo no las podíamos declarar. Ojalá que me entienda, pero mire qué maravilloso está esto. Por tanto, por eso, fíjese bien, no desmayamos. Cuando dice por tanto no desmayamos, quiere decir por eso no desmayamos. Ojalá que me entienda. ¿Por qué no desmayamos? ¿O por qué no debemos nosotros sentirnos mal, defraudados? ¿Por qué no nos quejamos? Fíjese bien, por tanto no desmayamos, por tanto no nos rendimos. ¿Por qué no nos rendimos? Porque el hombre interior se va fortaleciendo. ¿Por qué una persona se desespera? No hace mucho me encontré con un hermano muy conocido. Y este hermano estaba pasando por una lucha, por una prueba muy seria. Y me buscó y me dice: hermano Rodríguez, necesito su consejo. A ver, hermano, dígame, a sus órdenes. Y ya me contó lo que le había pasado. Y comencé a aconsejarlo. Y le dije: ¿sabes qué? Lo primero que tienes que ponerte a pensar, que lo que te está pasando es porque no fuiste sabio al hacer aquella decisión. Y le dije: pero hagamos a un lado lo que no hiciste bien. Y le dije: estamos aquí en este lugar tú y yo. ¿Por qué no empezamos a hacer algo para Dios? ¿Por qué no le hablamos a la gente? ¿Y por qué no nos movemos? ¿Y por qué no abrimos una iglesia? ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo: ¿sabe qué, hermano Rodríguez? Por la situación que estoy viviendo, yo siento que ya no tengo fe. Hermano, por la situación que estoy viviendo, ya no siento ni hablarle a la gente de Dios. No me siento bien en este momento. Y le dije: eso yo se lo puedo entender a una persona que apenas comienzan las cosas de Dios, o a un hermano, a una hermana que ha sido miembro por ahí, que viene de vez en cuando. Pero nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, hacer esas declaraciones es un insulto a Dios. Porque así nos estemos muriendo con un cáncer, así estemos ya a punto de que se nos corte la vida en esta tierra, pero lo que menos debemos perder es la confianza en Dios. Entonces, mi hermano y mi hermana, oiga lo que dice aquí la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, haciendo referencia al hombre interior. Mire: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, nuestro físico, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva a cada día. Grábese esto. Aquí hay algo maravilloso que encierra este versículo. Y es lo siguiente: porque tenemos el ser interior fortalecido por la presencia de Dios, no desmayamos. Y aquí vuelvo una vez más a enfatizar en este punto. Yo no creo, fíjese bien, que Dios ha venido y ha fortalecido mi ser espiritual. Y por eso es que yo no me desanimo, yo no pierdo la confianza, yo sigo adelante en medio de cualquier situación. No, hermano. Fíjese bien, dice: por eso no desmayamos, porque nuestro hombre interior se renueva cada día.
¿Sabe por qué no desmayamos? Porque descubrimos la gloria de Dios en nosotros cada día más grande. Y una vez más le digo, descubrir la gloria de Dios cada día más grande en nosotros es estar conscientes cada día más y más de lo que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de lo que es la presencia del Cristo glorificado en nosotros. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Galacia, a los Gálatas, les dijo: hijitos, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. O sea, estoy sufriendo por ustedes como sufre una mujer parturienta, como sufre una mujer que está dando a luz. Así sufro por ustedes. Y dijo el apóstol Pablo: y voy a mantenerme sufriendo así hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estoy sufriendo como una mujer que está dando a luz porque los veo a ustedes, no veo a Cristo. Cuando yo vea que ya no son ustedes, sino el mismo Cristo, entonces voy a dejar de sufrir. Ojalá que me entienda. Por eso lo que estamos viendo acá, donde dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. En síntesis, en resumen, lo que nos está diciendo aquí: porque nuestro hombre interior se está renovando a cada día. Y no es que nos está cambiando el ser espiritual. En este caso, el hombre interior no es mi espíritu. Fíjese bien, en este caso, el que se renueve el hombre interior es que mi ser espiritual se dé cuenta de la presencia gloriosa del Espíritu Santo. O sea, que no viene el Espíritu Santo a fortalecerme, como lo dijera Pablo allá donde acabamos de leer hace un momento en Efesios. No, sino que viene el Espíritu Santo y comienza a resplandecer, y mi ser espiritual se queda asombrado. Se encuentra en la presencia de Dios y así le cede la dirección al Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, apenas estamos comenzando con esto y esto es algo glorioso. Esto es algo de lo más maravilloso y de lo más necesario para la vida de un creyente. Sin tener la revelación de estas cosas, como le digo, no somos más que religiosos, igual que el resto de los demás. Estas son las cosas que hacen la diferencia. Y una vez más le digo, usted me puede decir cuántas veces ha escuchado acerca del hombre interior. ¿Ha escuchado alguna predicación? Es raro que usted escuche una predicación sobre esto. Y esta es la esencia espiritual de la vida cristiana. Pero escuchamos por todos lados la predicación del hijo pródigo, una profecía sobre la venida del Señor y muchas cosas de esas. Pero la esencia de la vida cristiana la estamos pasando por alto. Le voy a leer en la versión que se llama El mensaje de Dios para mí, o la Biblia que se llama El mensaje de Dios para mí. Dice así, 2 Corintios 4:16. Esta es la razón por la que nunca nos desanimamos. Mire qué tremendo. Aunque nuestro cuerpo mortal se va desmoronando, nuestro ser interior va recibiendo día a día nueva vida.
¿Qué le parece? Es triste. Yo he visto a muchos siervos de Dios que mientras que no tienen un problema, son tremendos predicadores. Son incansables. Usted los mira, usted los escucha y uy, Señor, pero si se quieren salir del cuerpo. Pero cuando pasan por una situación difícil, ahí se derrumban muchos. Mire lo que dice aquí en la Biblia, que se llama El mensaje de Dios para mí. Esta es la razón por la que nunca nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo mortal se va desmoronando, nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida. Aquí yo le quito lo de el ser exterior. Pues eso está hablando del cuerpo físico. Pero en el lenguaje divino no caben las cosas pasajeras. No caben las cosas que son temporales. Y este cuerpo, esta vida física es temporal. O sea, este moverme, este actuar de este cuerpo mío es temporal. Pero tengo un ser espiritual que es eterno. Y por eso nosotros los creyentes debemos enfocarnos más en lo que es espiritual. Si me alcanza el tiempo, le voy a leer una escritura donde el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: nosotros no vamos mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Mira, hermano, qué preciosa es la palabra de Dios. Pero grábate esto. Te voy a sintetizar también este versículo. Te lo voy a resumir y dice así en la Biblia, el mensaje de Dios para mí. Esta es la razón por la que nunca nos desanimamos, porque nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida. Y una vez más te digo, esto que está siendo un poquito difícil de digerir para muchos, al ver esto que dice, esta es la razón por la que nunca nos desanimamos, nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida. No es que nuestro ser interior esté siendo abastecido, esté nutriéndose de nueva vida que le da el Espíritu Santo, sino que lo que está diciendo ahí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es que mi ser espiritual, con lo cual yo puedo comunicarme con Dios, es que mi ser espiritual que detecta la vida de Dios, la vida espiritual, se da cuenta de la presencia total y plena de Dios en mí. Como el niño que de pronto le muestras algo que lo sorprende y que lo emociona, te fijas cómo el niño está, que no cabe en su cuerpo. Así también, no es que en mí haya abundante vida porque el Espíritu me la da, no. Hay un gozo indescriptible, hay un regocijo glorioso en mi persona porque estoy descubriendo la presencia del Espíritu Santo en mí, porque estoy descubriendo más al Cristo glorificado y estoy cediéndoles que hagan la voluntad de Dios en mi vida. Esto, mis hermanos, mis hermanas, como le digo, es un poquito difícil de digerir, pero yo creo que alguien ya lo captó en este día. Hermanos, hermanas, cómo quisiera seguir con este tema, pero el tiempo ya se me terminó. Pero yo solamente quiero decirle
no le estoy hablando de una invención mía. No le estoy hablando de algo que yo estoy tratando de imponer, porque yo creo que no tuviera tantas palabras ni tantos ejemplos y mucho menos tantas escrituras que mostrarle para que se diera cuenta que esto es una realidad. Así es que me voy a detener ahí